Buenas tardes, a continuación estaremos hablando sobre pruebas diagnósticas y de control para diabetes mellitus, melanoma y BRAF. El grupo está conformado por Priscila Eras Álvarez, Dariela Espinosa Araya, Eduardo Espinosa Salazar, Jimena Fallas Víquez, Karina Fernández Casco, María José Flores Vanegas, Leandro Gamboa Rojas, Taylor García Paniagua, Valesca González Castro y mi persona Juliana Ferrandino Jiménez. Primeramente, vamos a empezar preguntándonos qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina para nuestro cuerpo o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que nosotros mismos producimos. La insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, ambos tipos de diabetes pueden conducir a complicaciones graves si no se controlan adecuadamente, como lo son las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia renal, la retinopatía, la neuropatía y otros problemas de salud que son totalmente graves. El desarrollo de la diabetes implica un complejo de interacciones entre factores genéticos, ambientales y hasta nuestro propio estilo de vida. Los principales factores de riesgo serán los que les vamos a mostrar a continuación. El desarrollo de la diabetes implica una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Por lo tanto, los principales factores de riesgo van a incluir antecedentes familiares de diabetes, obesidad o sobrepeso, dieta poco saludable, inactividad física, edad avanzada y antecedentes de diabetes gestacional, entre otros. La diabetes mellitus se puede clasificar como diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes neonatal. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en el cual el sistema inmunitario va a atacar y destruir a las células beta del páncreas, las cuales van a ser responsables de la producción de la insulina, lo que va a conllevar unos niveles elevados de azúcar en la sangre. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que resulta en la combinación de resistencia a la insulina junto con una inadecuada secreción de la misma. La etiología de este tipo de diabetes es heterogénea, lo que significa que puede deberse a factores genéticos y ambientales. Su incremento ha sido significativo en las últimas décadas. Ahora, este tipo de diabetes puede tener tres formas de presentación, ya sea asintomáticas, sintomáticas, cetosis o cetoacidosis. Es importante recalcar que la cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina como para permitir que la glucosa en la sangre ingrese a las células y pueda usarse como energía. En su lugar, el hígado va a descomponer la grasa con el fin de obtener energía con la producción de cetonas. La diabetes neonatal es una forma de diabetes que se desarrolla durante el embarazo, comúnmente entre el segundo o tercer trimestre de gestación, donde la hormona gonadotropina coriónica humana, segregada por la placenta, juega un rol muy importante en el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, esta diabetes generalmente desaparece posterior al parto. Ahora, también podemos encontrar otros tipos de diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, por ejemplo, como tipo MODY, la cual puede estar ocasionada por mutaciones en varios genes encargados del desarrollo de las células pancreáticas o de la secreción de la insulina, y diabetes inducida por drogas como medicamentos con glucocorticoides. A continuación les vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas. Principalmente vamos a empezar con la prueba de la glucosa en ayunas. Esto quiere decir que el paciente se le deberá de tomar la muestra cuando se encuentre en ayunas. Los niveles normales en esta prueba diagnóstica se mantendrán menores a los 100 miligramos sobre decilitro. Este paciente estará en una manera normal. Ya si el paciente marca de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, eso se considera una persona prediabética. Una vez también que sus niveles den mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitros, ya se considera una persona diabética. Seguidamente tenemos la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba se examina la presencia de la glucosa en la sangre 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de la dicha glucosa. Aproximadamente
Una vez que se realiza esto, se tomarán las mediciones. Normalmente, cuando es menor a 140 miligramos sobre decilitro, se considera una persona normal. Ya si está entre los 140 a los 199 miligramos sobre decilitro, eso se considera una persona prediabética. Una vez que la persona esté igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitros, se considera una persona diabética en esta prueba. Seguidamente tenemos la hemoglobina glucosilada. Esto quiere decir que es una prueba donde se realiza un examen de sangre para la diabetes tipo 2 o la prediabetes. Aquí se mide el nivel promedio de la glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. En esta prueba, un estado normal va menor a los 5,7%, los prediabéticos serían de 5,7 a 6,4% y ya se considera diabetes cuando ya es mayor o igual a 6,5%. Por último, tenemos lo que es el análisis de la glucosa en el plasma al azar. Eso quiere decir que se da una medición de la glucosa en la circulación sanguínea. Lo que quiere decir aleatorio o casual significa que simplemente se realiza el examen en el laboratorio en cualquier momento del día. Y en este caso, una vez que la medición de mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, ya se considera una persona diabética con síntomas clásicos de hiperglicemia. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de esta enfermedad implica una combinación de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Todo esto dependiendo del tipo de diabetes y de la gravedad de dicha enfermedad. Podemos hablar un poco de los tratamientos como lo son la insulinoterapia, que esta va a ser esencial administrar inyecciones diarias de insulina para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Además es importante que se pueden utilizar diferentes tipos de insulina, como lo son las de acción rápida, la de acción prolongada, entre otras. Todo esto va a depender de las necesidades de cada paciente. Otro tipo de tratamiento es el monitoreo de los niveles de glucosa. Esto se hace mediante pruebas de glucosa en sangre o sistemas de monitoreo continuo de la glucosa. También es importante la alimentación saludable, que una dieta equilibrada y planificada para mantener un control adecuado de los niveles de glucosa. Y además, un ejercicio regular, o sea, esto va para ayudar a regular los niveles de glucosa y mantener un peso saludable. Ahora, con respecto a la prevención de la diabetes, es importante saber que el impacto de esta enfermedad y sus complicaciones en la salud de las personas hace que sea sumamente necesario establecer medidas de prevención para así reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Algunas de las medidas más importantes son, en este caso, la alimentación, ya que adoptar una alimentación saludable va a ser fundamental para la prevención de esta enfermedad. Esto va a implicar consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras, mientras que también se limita la ingesta de alimentos procesados y de grasas saturadas. Otro método de prevención es la actividad física, ya que realizar ejercicio de manera constante ayuda a controlar el peso y va a hacer que mejore la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que va a ser un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2. Y por último, mantener un peso corporal saludable, ya que la obesidad y el sobrepeso están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, por lo que perder un poco de peso corporal puede tener un impacto significativo en la reducción de este riesgo. Ahora hablando sobre melanoma, el melanoma maligno, siendo la variante más común y grave del cáncer de piel, tiene una prevalencia más elevada en adultos, ya que su incidencia aumenta con la edad. La probabilidad de supervivencia frente a este tipo de cáncer está directamente ligada al momento en que se realiza el diagnóstico, así que es de suma importancia identificarlo en sus etapas iniciales para mejorar las tasas de supervivencia. Y aunque muchos pacientes logran reconocer sus propios melanomas, la detección por parte de profesionales médicos se relaciona con la identificación de tumores en estadios más precoces y susceptibles al tratamiento. También es importante reconocer que la mayoría de los casos de melanoma se desarrollan en áreas de la piel expuestas al sol, ya sea de manera continua como en el caso de marineros o trabajadores agrícolas,
o de manera intermitente en entornos como playas y piscinas. También el melanoma cutáneo se origina en los melanocitos. Estas son las células encargadas de producir melanina, el cual es un pigmento que otorga color a la piel y la protege contra rayos ultravioleta. Estos en condiciones normales controlan su propia proliferación, pero cuando los daños causados por la radiación ultravioleta superan su capacidad de reparación, se van a generar mutaciones que resultan en la pérdida de control sobre su proliferación celular. Sobre los factores de riesgo ante la sospecha de melanoma de un paciente, es imperativo llevar a cabo una revisión detallada de su historial clínico, centrándose en la identificación de factores de riesgo y realizar una exploración exhaustiva de todo el cuerpo. Algunos de estos señalados que van a aumentar la probabilidad de desarrollar un melanoma maligno son la exposición solar prolongada, quemadura solar de la infancia, la edad, que en realidad es en cualquier momento de la vida, pero un poco más de la mitad de los casos se detectan a partir de los 55 años, sexo masculino, coloración de la piel y cabello, ya que la piel, ojos y cabello más claros se incrementa el riesgo de melanoma, presencia de nebus o lunares atípicos, factores genéticos, inmunodepresión como leucemias y trasplantes de órganos. Dentro de los melanomas cutáneos invasivos se identifican varios subtipos, siendo los más comúnmente observados el melanoma superficial diseminado, que es el subtipo más frecuente, siendo más prevalente en el cuello de hombres y en las extremidades de mujeres. También el melanoma nodular, ese se va a presentar como un lunar altamente pigmentado con elevación o como un pólipo papular que muestra una coloración no uniforme. Por otra parte, el melanoma lentigo maligno es la forma más común en pieles expuestas al sol de manera crónica. Está principalmente encontrada en adultos mayores. La lesión de este se expande de manera gradual en dirección horizontal y puede presentar áreas elevadas con pigmentación más oscura. También está el melanoma lentiginoso acral, que ese es un tipo de melanoma poco frecuente, aunque se presenta con mayor frecuencia en pacientes de piel oscura. Este no está asociado a la exposición solar y afecta principalmente áreas distales como palmas de las manos y plantas de los pies. Su manifestación se caracteriza por verse una mácula pigmentada, oscura e irregular, con áreas propensas a la ulceración y al sangrado. También está el melanoma desmoplástico, que es un tipo poco común y se desarrolla en la cabeza y cuello de las personas mayores. Este se destaca por la proliferación de células fusiformes atípicas en un estroma colagenoso, con invasión neural frecuente. Por lo general, este se va a presentar como lesiones de crecimiento lento y sin síntomas notables. Su falta de pigmentación lo hace pasar por desapercibido para el paciente y en ocasiones puede ser confundido como una cicatriz. El melanoma maligno de mucosas, estos son menos comunes, no tienen relación a la exposición solar y pueden manifestarse en cualquier región mucosa del cuerpo, como la nasal, orofaringea, genital, urinaria y digestiva. La localización dificulta la identificación temprana y agrava el pronóstico. También el melanoma uveal u ocular, estos son sumamente raros y suele afectar la capa interna del ojo, específicamente la coroides, y en los casos más inusuales se manifiesta en el iris. Este melanoma presenta una diferencia completa desde la perspectiva molecular con nosotros, con un patrón de diseminación distinto y criterios diagnósticos específicos. También está el melanoma metastásico y este se puede presentar en ganglios linfáticos o de forma distante. La metástasis a distancia tiene la capacidad de surgir y migrar a ganglios linfáticos regionales, indicando esto una propagación a través del sistema circulatorio. Por lo general, estas metástasis a distancia van a afectar órganos específicos como los pulmones, el hígado y el cerebro. Para terminar, está el melanoma amelánico, y es un tipo de melanoma muy difícil de diagnosticar ya que no presenta ningún pigmento característico, y en la mayor parte de los casos solo la biopsia establece el diagnóstico. Sobre la estadificación del melanoma cutáneo, acá hay que recalcar que la clasificación de los pacientes por etapas es de gran relevancia pronóstica, ya que se les divide en 4 grupos según la extensión del tumor, según la afectación ganglionar y la presencia de metástasis a distancia. Esta incluyendo 4 estadios, donde el estadio 1 incorpora pacientes con melanoma de bajo riesgo sin indicadores de metástasis ganglionares o a distancia. Dentro de este estadio 1 se realiza una subdivisión en 1A y 1B, basándose en el grosor del tumor primario y la presencia o ausencia de ulceración. En el estadio 2 incluye tumores primarios con un riesgo más elevado, sin embargo sin metástasis ganglionares ni a distancia. La etapa 2 de igual manera se desglosa en estadios 2A, 2B y 2C, basándose en el grosor del tumor y la presencia o ausencia de ulceración. Por otra parte, el estadio 3 comprende la afectación patológica de ganglios linfáticos regionales o presencia de metástasis.
Los pacientes en este estadio se clasifican en 3A, 3B, 3C o 3D, según la extensión de su enfermedad linfática. Y el último, que sería el estadio 4, incluye la presencia de metástasis a distancia. En la fase inicial del diagnóstico de un melanoma es de suma importancia la exploración completa del paciente. Al realizar el estudio de una lesión se deben tomar en cuenta el historial y factores de riesgo. Algunos ejemplos son antecedentes familiares o personales de cáncer de piel, exposición al sol de manera frecuente, algún patrón vascular atípico, la inmunosupresión y la cantidad de nevos melanocíticos. En este caso se puede aplicar el criterio del patito feo, que corresponde con una única lesión que no coincide con el fenotipo de nevus o lunares del paciente. Es de gran importancia para tener una referencia y control sobre el crecimiento de la lesión. Para un adecuado análisis visual de una lesión sospechosa se pueden utilizar criterios como lo son el ABCDE, donde corresponde a simetría, una mitad no es igual a la otra, tiene forma heterogénea, borde, donde hay irregularidades, color, puede presentar colores como marrón y negro, pero zonas con coloración azulada, rojas o blanquecinas, y diámetro, donde puede ser mayor o igual de 6 a 7 milímetros. También se puede aplicar E por elevación y evolución, y también es de suma importancia consultarle al paciente si la lesión ha sangrado, si presenta prurito, inflamación o algún patrón vascular atípico. Existen diversas técnicas de apoyo para el diagnóstico clínico, como lo son la dermatoscopía, que es una técnica no invasiva en la cual se magnifica la piel y se reduce el reflejo de la luz a la superficie, permitiendo que se visualicen las estructuras que se encuentran debajo de la superficie de la piel. El dermatoscopio comúnmente es mixto, ya que se compone de un sistema de luz polarizada con no polarizada que requiere de un medio de inmersión como el alcohol. La principal contribución de la dermatoscopía es la observación directa de la lesión y un diagnóstico en menor tiempo, de acuerdo con patrones y rasgos de cada región anatómica. Se reduce el número de biopsias en caso de no ser necesario. También se encuentra la documentación fotográfica, basada en un conjunto de imágenes que se encuentra en una base de datos de lesiones benignas o malignas. Requiere de tomar numerosas fotografías distintas de un sujeto en diversas orientaciones y ha progresado desde la obtención de imágenes 2D a 3D para producir el modelo de un paciente. Puede mejorar la detección temprana del melanoma en poblaciones de alto riesgo. También está la microscopía láser confocal de barrido, que es un láser focal de barrido de diodo infrarrojo no invasivo, penetra las capas de la piel y refleja algunos de sus componentes como lo son la melanina, queratina y colágeno. Esta luz es capturada por el microscopio y es observada como una imagen de alta resolución. Es de gran importancia para su información complementarias antes de tomar una decisión del tratamiento. El diagnóstico y confirmación de un melanoma exige el estudio histológico de la lesión, por lo tanto se efectúa la biopsia. Para este procedimiento se van a mencionar 3 tipos de suma importancia, como lo son la biopsia por excisión, que se realiza una biopsia de espesor total de la lesión sospechosa, con un margen de 1 a 3 milímetros. Se toma parte de la piel normal y de la extensión vertical hasta que abarque la parte gruesa de la lesión. Se extirpa la lesión completa en busca de indicadores de melanoma. Es necesario de una sutura para cerrar la herida. También tenemos la biopsia incisional, que es una incisión parcial, puede ser aceptable para ciertos sitios como son la cara, la palma, la planta de los pies, la oreja, el dedo distal o lesiones sublinguales. El médico tomará una pequeña zona de la piel con un bisturí y depende de la cantidad de muestra tomada, se necesitará suturar la herida. Además, está la biopsia con sacabocados. Es de rápida ejecución, se realiza con un bisturí de forma circular y de un diámetro a seleccionar. Se rota en la piel penetrando todas las capas, obteniendo una muestra tisular cilíndrica. La lesión debe ser primaria, no tratada previamente y con poco tiempo de evolución. Lo que son vesículas, pústulas y púbulas se deben extirpar de forma completa. En lesiones inflamatorias se debe dejar un margen de 1 a 2 milímetros. También está la histopatología. Seguidamente se tomarán las diferentes muestras de biopsia, se procederá al corte en bloques y coloración con hematoxilina eosina, de acuerdo a las normas de laboratorio. Estos bloques serán cortados con un microtomo vertical y se obtienen bloques de aproximadamente 6 milímetros. Este permitirá obtener cortes seriados de grosor uniforme para luego colocarlos cada uno en láminas histológicas y a su coloración con hematoxilina y eosina. A estas láminas se les realizarán exámenes morfométricos. En la valoración de un melanoma se consideran los aspectos de tamaño tumoral, atipia y distribución celular.
Tomando en cuenta las características de melanomas malignos, el tumor casi siempre se origina en la unión de la epidermis con la dermis. En un melanoma las células varían de tamaño. En el caso de las fusiformes, dan ramificaciones irregulares. En el caso de la inmunohistoquímica, se realiza para algunos subtipos de melanomas, los cuales contengan células fusiformes, melanoma melanótico y melanomas metastásicos. El análisis de líneas celulares en cultivos revelan que las células de melanoma cambian la expresión de HLA durante su crecimiento. Se realizan esos cambios cuando pierden sus antígenos de clase 1 y aparecen otros de clase N. Ocurren lesiones primarias. Al no expresar este antígeno, da mayor ventaja a la formación tumoral, ya que no permite la respuesta inmune celular. En este tipo de diagnóstico se pueden identificar numerosos antígenos. Se mencionará uno de importancia, que es el antígeno de progresión asociado al melanoma, que son receptores para factores de crecimiento y moléculas de adhesión. El receptor de transferrina es un indicador de tumores melanocíticos con displasia y transformación maligna. Uno de los marcadores más utilizados son el S100, el SOX100, el MAR1 y el HMB45. Ahora, para el tratamiento, el único método curativo para el melanoma en una etapa inicial consiste en la excisión quirúrgica mediante una biopsia. La elección preferida es realizar una biopsia completa con bordes reducidos si es viable, y al obtener muestras de la lesión se sugiere resecar la zona más elevada en lesiones protuberantes y resecar la zona más oscura en lesiones planas. En situaciones donde no sea posible realizar una biopsia completa o cuando la lesión sea extensa, requiriendo un procedimiento más amplio para su extirpación total, se considera aceptable realizar una biopsia por incisión o sacabocado. De igual forma, se usa el tratamiento postquirúrgico, que implica la atención del paciente tras la resección completa del tumor detectable. Este enfoque integral de control aborda específicamente el tratamiento de las metástasis a distancia, sobre todo en la etapa cuarta, ya que la mayoría de los melanomas llevan consigo una mutación BRAF V600E, activando la vía de señalización MAP-sinasa. También la utilización de inhibidores específicos dirigidos a la mutación BRAF ya mencionada es de suma importancia en el tratamiento del melanoma, al proporcionar una mejora notable en la supervivencia general en comparación con las terapias de quimioterapia convencionales. Los puntos de control inmunológico son esenciales para regular el sistema inmune, especialmente los de los linfocitos T, ya que al bloquear estos puntos facilita que los linfocitos ataquen y eliminen las células cancerosas. Los fármacos actuales dirigidos a estas proteínas de puntos de control han representado un avance significativo en el tratamiento del melanoma, así que la inmunoterapia ha demostrado conseguir una prolongación en la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico. El uso de radioterapia se recomienda exclusivamente para aliviar síntomas o tratar localidades específicas, ya que no hay evidencia que respalde la utilidad de la quimioterapia citotóxica en la mejora de la supervivencia general en pacientes con melanoma metastásico. BRAF, o mejor conocido como BRAF, es un gen existente en todas las personas. Este puede llegar a presentar latencia debido a una mutación dependiendo del individuo y diversos factores. BRAF consiste en una proteína que llega a intervenir en el crecimiento de la proliferación celular. La proteína BRAF, o cedrina-tronina proteína quinasa, posee como característica una alta tasa de actividad quinasa. Esto permite añadir una gran cantidad de grupos fosfatos a diversas proteínas, por lo que esta fosforilación es vital para la activación, desactivación y por ende regulación de factores funcionales en la célula. La actividad de la proteína está estrechamente relacionada a una vía de señalización llamada MAPK. Dicha vía es una de las principales constituyentes de la transformación neoplásica en células, ya que esta regula el crecimiento y proliferación celular mediante estímulos externos. La regulación es dada por la activación de un sistema cascada de señalización, el cual mediante un estímulo de tipo extracelular lleva a la activación del BRAF, permitiendo la fosforilación de la proteína MEK, que lleva a la activación de la ERK, esta misma la cual brinda la función de movilización al núcleo de la célula, donde ahí se ve implicada tanto la proliferación, diferenciación y por ende supervivencia celular. En relación a la proteína BRAF y sus diversas mutaciones, pueden provocar cambios conformacionales y funcionales en la proteína debido a una activación anormal o un error en la cascada de señalización de la MAPK. Estos cambios pueden dar lugar a una proliferación y crecimiento tisular descontrolado, lo que puede llegar al desarrollo de patologías como el tipo de cáncer. Algunos de estos tipos pueden llegar a ser cáncer papilar de tiroides, cáncer de colon, cáncer de recto y por último melanomas.
Las causas para la mutación del gen BRAF son muy variadas y no se puede definir como que una sola puede ser la causante del mismo. Tenemos diversos factores que nos pueden llegar a afectar esta proteína y por ende generar mutaciones. Tenemos como factor inicial el factor genético. Las mutaciones en el gen BRAF pueden heredarse de los padres. Dichas mutaciones pueden aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer a partir de los genes heredados de antepasados. Tenemos como segundo punto la exposición a carcinógenos. La exposición a sustancias químicas o agentes carcinógenos en el medio ambiente, como radiación o tabaco, aumentan el riesgo de mutación del gen BRAF y otros genes relacionados con el cáncer al presentar una interferencia en la cascada del MAPK. Ahora tenemos los errores que pueden ocurrir durante el proceso de replicación del ADN. Esto dice que pueden ocurrir errores en la replicación durante la división celular, lo que puede causar mutación en el gen BRAF y otros genes al presentar una proliferación anormal de células y de su crecimiento. En factores ambientales tenemos que medios como la dieta, factores externos ambientales, estilos de vida y la exposición a infecciones virales afectan y desempeñan un papel importante en el desarrollo de mutaciones en el gen, al presentarse una sobrerespuesta del sistema inmune en diversas personas. Factores causales tenemos que en ocasiones la mutación del gen BRAF en sí misma solo puede ocurrir de manera aleatoria, sin una causa conocida dependiendo del individuo por una cuestión que no tenemos conciencia de cuál sea. Y es importante tomar en cuenta que es crucial que las mutaciones en el gen BRAF pueden manifestarse de forma diversa, según el tipo de mutación y el entorno en el que se produce. Algunas mutaciones pueden elevar la posibilidad de cáncer, mientras que algunas otras pueden no afectar notablemente la salud humana. El gen BRAF es relevante en pacientes con cáncer, ya que este tiene asociación con tipos específicos de cáncer. Por ejemplo, las mutaciones en BRAF son frecuentes en melanomas, especialmente en aquellos que se desarrollan en áreas expuestas al sol. La detección de estas mutaciones en pacientes con melanoma tiene implicaciones importantes para el tratamiento. Una porción significativa de pacientes con cáncer colorectal presentan mutaciones en el gen BRAF. La identificación de estas mutaciones puede influir en la elección de terapias, ya que algunos pacientes con mutaciones BRAF pueden tener un pronóstico menos favorable. Y en el cáncer de tiroides, las mutaciones en BRAF, especialmente las V600E, están asociadas con formas más agresivas de este cáncer. El BRAF también es relevante para las terapias dirigidas, el diagnóstico y los pronósticos de los pacientes con cáncer. Se han desarrollado medicamentos específicos como vemurafenib y dabrafenib, que son inhibidores de BRAF, y trametinib, que son inhibidores de MEK, para tratar cánceres con mutaciones en el gen BRAF. Estos fármacos tienen como objetivo bloquear la actividad desreguladora de la vía MAPK, inhibiendo el crecimiento celular anormal. Esto también es importante para las pruebas de detección. La identificación de mutaciones en el gen BRAF se realiza a través de pruebas moleculares, como la secuenciación genómica. Esto es crucial para la clasificación precisa del cáncer y para determinar las opciones de tratamiento más efectivas. También está el pronóstico personalizado. La presencia de mutaciones en el gen BRAF puede influir en el pronóstico del paciente. Algunas mutaciones están asociadas con una respuesta menos favorable al tratamiento convencional, mientras que otras pueden ser objetivos terapéuticos específicos. Por último, la comprensión del gen BRAF y su papel en el cáncer siguen siendo objeto de intensa investigación. Se exploran nuevas terapias y enfoques para mejorar la eficacia de los tratamientos existentes y desarrollar estrategias más personalizadas y específicas para cada tipo de cáncer. A continuación, vamos con el diagnóstico. La mutación BRAF se observa con frecuencia en cáncer colorectal y melanomas. Este gen se localiza en el cromosoma 7 y se han identificado más de 30 mutaciones en su secuencia codificante. Entre las más destacadas son la V600K y la V600E, siendo esta, la V600E, la más prevalente. Esta mutación implica la sustitución de una valina por glutamina en el aminoácido 600 de la proteína. Para identificar esta mutación se han desarrollado diversos métodos moleculares. Sin embargo, estas pruebas de diagnóstico suelen ser complicadas y limitadas debido a la necesidad de disponer de numerosos especialistas, equipos, reactivos y laboratorios. Dentro de las diversas pruebas de diagnóstico se encuentra la PCR en tiempo real y la detección inmunohistoquímica de la mutación BRAF. La PCR en tiempo real es una técnica utilizada para amplificar y cuantificar la cantidad de ADN presente en una muestra biológica. Esta técnica es altamente empleada
para la identificación de biomarcadores moleculares en tumores debido a su alta sensibilidad, especificidad y capacidad de automatización, lo que disminuye considerablemente el tiempo de informe. Esta técnica se ha convertido en un componente esencial en el diagnóstico y el seguimiento de distintos tipos de cáncer, gracias a su confiabilidad y precisión. Para poder llevar a cabo la prueba, se requieren muestras de tejido tumoral fijadas en formalina, las cuales son obtenidas mediante biopsias asegurando la correcta identificación del lugar y tipo de tejido. La obtención y el manejo adecuado de estas muestras son cruciales para garantizar resultados precisos y confiables en el análisis molecular, lo que a su vez contribuye a una mejor comprensión del estado de la enfermedad y una selección más precisa de opciones terapéuticas para los pacientes. Aunque la PCR tiene múltiples ventajas, también presenta algunas limitaciones. Dentro de ellas se destaca su elevado costo, que puede representar una barrera para su implementación en entornos con recursos limitados, y además el proceso implica una significativa inversión de tiempo y trabajo, desde la recolección hasta la preparación de las muestras y el análisis de estas. Por otro lado, la detección inmunohistoquímica de la mutación BRAF se ha establecido como una técnica innovadora en la detección de la mutación BRAF, permitiendo la identificación precisa de mutaciones específicas en muestras de tejido tumoral. Esta técnica combina la tinción de proteínas en tejidos con la detección específica de mutaciones genéticas, utilizando anticuerpos marcados con agentes fluorescentes o enzimáticos para poder mejorar su visualización bajo microscopio o mediante técnicas de imagen, por lo que ofrece una valiosa utilidad clínica al proporcionar una evaluación visual directa y específica, y esto permite una interpretación precisa y rápida de los resultados. Además, puede resultar menos costosa en comparación con las pruebas moleculares, lo que hace que sea más accesible para su implementación tanto en entornos clínicos como en investigaciones científicas. Sin embargo, es importante considerar que la inmunohistoquímica presenta ciertas limitaciones, ya que solo puede detectar mutaciones específicas para las cuales se han desarrollado anticuerpos particulares. Además de la sensibilidad y la especificidad de la técnica, puede variar dependiendo del tipo de anticuerpo utilizado y las condiciones de tinción. Entonces, aunque esta no brinda una cuantificación tan precisa como la PCR en tiempo real, permite una valoración semi-cuantitativa de la manifestación de la proteína mutada en el tejido, lo que puede ser útil para el diagnóstico de pacientes y también para el seguimiento de ellos. Bueno, con respecto al tratamiento para BRAF, se han identificado algunas mutaciones genéticas importantes asociadas con el melanoma. Las mutaciones de BRAF son la mutación más común que se encuentra en las células del tumor y se encuentran aproximadamente en la mitad de todos los melanomas. Es importante mencionar que las sinasas son enzimas que favorecen la proliferación celular. Existe la MEC, que es una proteína sinasa que participa en una vía de señalización que transporta mensajes relacionados con el crecimiento celular desde la superficie de las células hasta el ADN. La MEC es importante de mencionar debido a que también forma parte de la vía de BRAF, que es otra proteína sinasa que participa en la replicación y la supervivencia celular, como se ha explicado anteriormente. Las proteínas MEC y BRAF a menudo están sobreexpresadas en los melanomas, por lo que es importante mencionar diferentes inhibidores que se utilizan tanto para BRAF y inhibidores de MEC combinados con inhibidores de BRAF para el melanoma. Entonces, como expliqué anteriormente, vamos a tener inhibidores de BRAF para el melanoma e inhibidores del MEC combinados con inhibidores de BRAF para el melanoma. Primeramente estaré explicando los inhibidores de BRAF, en donde vamos a encontrar que estos inhibidores son fármacos que pueden reducir o retrasar el crecimiento del melanoma en personas cuyos tumores tienen una mutación por BRAF. Vamos a tener en primer lugar al bemurafenib, que este va a funcionar al bloquear la acción de una proteína normal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen. Entonces esto va a ayudar a retardar o detener la propagación de las células del cáncer. En segundo lugar tenemos al dabrafenib,
que este se va a utilizar en combinación con el trametinib para una mayor efectividad que se explicará más adelante. Y en tercer lugar tenemos al encorafenib, que se utiliza junto con el vinetinib, que es para el tratamiento de determinados tipos de melanoma que se ha extendido a otras partes del cuerpo o que no se han podido extirpar con cirugía. Ahora, por otro lado, vamos a tener a los inhibidores de MEK combinados con inhibidores de BRAF para el melanoma. El tener el gen MEK una conexión cercana con el BRAF, los fármacos que se dirigen a MEK también pueden funcionar con el tratamiento del melanoma con mutaciones de BRAF. Entonces, los inhibidores de MEK van a incluir al trametinib, que es la terapia con dabrafenib que mencionamos anteriormente, que permite bloquear ambas señales, tanto del MEK como de BRAF, lo que produce la inhibición de la replicación celular y puede causar la muerte celular. En segundo lugar, vamos a tener el cobimetinib, que su acción consiste en bloquear la acción de una proteína normal que envía señales a células del cáncer para que éstas se multipliquen. Ayuda a retardar o detener la propagación de las células del cáncer igualmente. Y en tercer lugar vamos a tener el binimetinib, que este va a bloquear las proteínas MEK1 y MEK2, lo que quizás ayude a evitar la multiplicación de las células cancerígenas. Es un tipo de inhibidor de sinasas. También se puede llamar MEKTOVI. Por lo que entonces se dice que el método más común es combinar un inhibidor de MEK con un inhibidor de BRAF, ya que se ha demostrado que esta combinación es más eficaz cuando se juntan los inhibidores de BRAF y MEK, entonces pueden reducir el melanoma en la mayoría de las personas que padecen de melanoma con mutación de BRAF. Estas serían las referencias utilizadas en la investigación.